¿Qué tal? Les saludamos una temporada más. Aquí iniciamos tras las fiestas del Pino de 2025 nuestra emisión, la emisión de la nueva temporada de este Archipiélago Directo en la sintonía de la 10 Capital Radio para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Capital Radio para la isla de Gran Canaria. Le doy la cordial bienvenida después de muchísimos años en la antena de la radio, después de 12 años realizando y presentando este espacio Archipiélago Directo, aunque los que llevamos de temporadas en antenas son algunos más, 40 y tantos, 45 para ser exactos, pues allá por 1980, este que les habla, la voz que escuchan, empezaba a colaborar en una emisora de radio local en la isla de Gran Canaria, y en 1981 comenzaba, allá por el mes de octubre, un espacio musical que presenté durante varios años. Posteriormente pues serían otras presentaciones, otras producciones, otras direcciones y realizaciones que tuve oportunidad, pasando por la música, la cultura, el deporte y la información de carácter general, que he tenido la gran oportunidad de poder, pues trasladar a aquellos que hayan podido escucharme a lo largo de todos estos años. Le doy a todas y a todos una cordial bienvenida, un fuerte abrazo desde aquí, desde esta sintonía, y desde hace ya 2 temporadas, pues con ustedes también en simultáneo a través de la 10 Capital Radio para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la sintonía de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Bueno, como ven ustedes, el panorama general no ha variado mucho cuando nos íbamos de vacaciones en el pasado mes de julio, y las cosas, pues, por ejemplo, con respecto a la migración, sigue prácticamente igual. Saben ustedes que hay muchísimas dificultades para que el gobierno de Canarias pueda cumplir con el mandato dado por un tribunal, en este caso Tribunal Supremo, al gobierno de España, a pesar de su esfuerzo, y el gobierno de España que tampoco lo cumple, sea por una u otra circunstancia, y también por la negación de bastantes, diría yo. Las comunidades autónomas del resto del territorio nacional español no terminan por recibir a los menores no acompañados que llegan a Canarias, y que recordemos que siguen estando en una cifra cercana a los 6.000 niños y niñas que están acogidos en centros de nuestro archipiélago. En fin, arranca este curso político hace ya algunas jornadas con los primeros compases, entre otros pues la celebración el pasado viernes de un consejo de gobierno al que nos iremos con posterioridad para contarles qué es lo que el gobierno de Canarias trató en dicha reunión. Pero sí es cierto que también arranca el curso escolar. Hoy, justamente en la mañana, ha estado el presidente del gobierno de Canarias inaugurando dicho curso escolar en la isla de Lanzarote, a donde ha ido el presidente canario Fernando Clavijo a realizar ese acto institucional de apertura del curso escolar 2025-2026 en el Centro de Educación Infantil y Primaria SEIP, en Güime, en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé, con la asistencia del consejero también de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes Poli Suárez, junto al alcalde del municipio anfitrión, que es Isidro Pérez, además de la consejera insular de Educación, Ascensión Toledo. Los niños irán incorporándose a los diferentes cursos en los diferentes niveles, porque ahora es, digamos, la primaria la que arranca. En breves días lo hará la secundaria, y posteriormente, no muy lejano, va a arrancar el curso universitario, con los también prácticamente problemas similares a la educación, el ámbito de la educación, en dotaciones precisamente de plantillas, etcétera, que había con anterioridad, al igual que en la sanidad, ¿no?, que más o menos pues arranca en unas circunstancias parecidas a las de el curso pasado. Como les digo, encantado de arrancar este tiempo de radio que nos presenta en estas jornadas, en cuanto al tiempo se refiere, similares características a las últimas 48 horas, aunque el calor se ha pronunciado, ha aumentado en las últimas 24 horas. Antes de ayer hacía menos calor que en la jornada de ayer, y a ver cómo evoluciona la calima y el calor, porque en septiembre, no olvidemos,
que también hay verano. Y ya recordemos que vienen ahora las fiestas precisamente muy pronto de San Miguel, y viene el conocido veranillo de San Miguel, que es también de noches tórridas, ¿no? De noches calurosas que se suele dar en las noches del mes de septiembre. Por lo demás, ya saben que la estructura del tiempo de radio que les ofrezco aquí en esta sintonía va a continuar en la línea de la temporada, de las temporadas pasadas. Llevamos 12 años en antena, antes con un nombre, ahora con el de Archipiélago Directo en la antena, y va a ser pues con la primera parte para información de carácter general regional de Canarias, y si tercia y es necesario también noticias o información de procedencia nacional para pues todos los oyentes de las dos emisoras de radio que unen sus antenas, sus emisiones para este espacio de radio. En esta primera hora con información de carácter regional, y ya a la segunda hora pues nos meteremos más de lleno con la información de carácter local. Nos vamos a ir justamente a las últimas horas en donde hubieron protagonistas por doquier, porque casi yo creo que todos los políticos estuvieron en la jornada de ayer en la isla de Gran Canaria, y más exactamente en Teror. El presidente canario Fernando Clavijo asistió justamente en representación de Su Majestad el Rey a los actos con motivo de la festividad de la Virgen, de Nuestra Señora del Pino, que por cierto continúa algunas jornadas más. Pronto viene el Día de las Marías, y que también se desarrollarán en otros municipios del archipiélago canario. O ayer, que coincidía la festividad de las fiestas del Pino con las fiestas del Socorro en la isla de Tenerife, y de la cual pues igual también nos da un poquito de tiempo y les hablamos dentro de algunos minutos. De momento esto en cuanto a la jornada de ayer, y en referencia a lo que decía el presidente canario Fernando Clavijo en Teror concretamente, que es donde tuvo la oportunidad de estar. Le escuchamos. La verdad es que hoy, como siempre, el día grande para un poco compartir la misa con el obispo, y por supuesto para encomendarnos todos a nuestra Virgen del Pino, y que en este curso que comienza pues nos dé humildad, sabiduría y sobre todo fortaleza para no perder el rumbo en toda esta bronca que está instalada, y es importante que Canarias pues siga haciendo las cosas a su modo canario, fijando metas, objetivos y consiguiendo cosas para arreglar los problemas de la ciudadanía. Así que este es mi deseo. Bueno, su deseo con respecto a lo que quiere que acontezca. Ayer lo decía en la Villa Mariana de Teror, en la isla de Gran Canaria, y ya ven ustedes, un deseo muy particular del presidente del Gobierno de Canarias con respecto a esa situación, pues entre otras difícil, complicada, de la política. Dijo más cosas sobre la condonación de la deuda de Cataluña. Dice el presidente del Gobierno de Canarias que se nos queda cara de bobo. Escuchamos a Fernando Clavijo. De condonación de deuda con un canario. Cuando en Canarias se ha hecho la tarea, cuando Canarias se ha gestionado de manera eficiente, no hemos adquirido compromisos superiores a nuestras capacidades, y eso se traduce luego en dificultades. Pues claro que nos gustaría tener más médicos, claro que nos gustaría tener más profesores, claro que nos gustaría poder tener otros servicios, pero a veces no son sostenibles. Y claro, al que hace la tarea, ahora resulta que lo castiga, y tenemos que asumir parte de la deuda de otros territorios que no hicieron la tarea. Los canarios, pues hombre, le queda a uno un poco cara de bobo, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos en contra. Esperamos y deseamos que, como es un anteproyecto y tendrá una tramitación en el Congreso, esperamos y deseamos que el Partido Socialista atienda razones, y que el señor Torres, en vez de proteger que los catalanes o los andaluces tengan más dinero que los canarios, pues un poco ayude a que se corrija y que esa condonación de la deuda sea igual para todos los españoles, porque en definitiva la deuda no desaparece, no se difume. La deuda, lo que ocurre es que se distribuye entre todos los españoles. Y hombre, pagar nosotros el endeudamiento de otros territorios no nos parece justo. Ojalá y se cumpla al menos parte de ese deseo del presidente canario de que ahora en la tramitación parlamentaria su partido, la representación de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados pueda
rascar algo con respecto a esa decisión ya tomada por parte del gobierno, aunque viendo lo que ha acontecido, lo que ha pasado con respecto a la migración, mucho me temo que tampoco se debe albergar mucha esperanza al respecto. Sobre el cumplimiento de la Agenda Canaria por parte del Estado. También en la jornada de ayer, Clavijo hablaba en la Villa Mariana de Teror. Bueno, en principio nosotros lo estamos elaborando. ¿Qué es lo que ocurre? Que la legislatura avanza, hay asuntos que no se desbloquean, que no llegan, y claro, el problema es que al final acabe la legislatura y no se pueda cumplir la agenda que nos hemos marcado y se ha firmado. Y en ese sentido, ante las dificultades que el presidente del Gobierno de España me transmitía, dada la fragilidad de la mayoría que hay en el Congreso de los Diputados, yo le trasladaba que, dado que la Agenda Canaria la firmó tanto él como el señor Núñez Feijóo, pues no mezclar asuntos que no tienen que ver con Canarias y que, oye, si hay acuerdo, pues los dos grandes partidos que lo han firmado, pues no tendría por qué haber ningún tipo de problema. Hablo de pues el 60% de descuento del IRPF de La Palma, hablo de los 100 millones para la reconstrucción, hablo de continuar y prolongar el convenio de carreteras, o las infraestructuras educativas, o los planes de empleo. Bueno, circunstancias que la ausencia de presupuesto y esas dificultades, que un decreto sale, otro no, que siempre pues estamos poco más que en el límite, pues darle a todo eso consistencia, y eso nos permitiría blindar los derechos de los canarios y no estar sujetos a otras circunstancias que nada tienen que ver con Canarias. Bueno, pues la Agenda Canaria, esa situación o esa cuestión tan deseada por parte de Canarias, y que han negociado, pues, entre otras cuestiones, para apoyar precisamente decisiones del gobierno, para apoyar los presupuestos, para apoyar, en fin, en definitiva, algunas de las leyes aprobadas por el gobierno central, y que al final, bueno, pues muchas de las cosas no ha cumplido el gobierno español. Fernando Clavijo de nuevo. Bueno, lo contendrá la Agenda Canaria, contendrá los asuntos, ¿no? Pero ahora mismo los servicios jurídicos de la comunidad autónoma están trabajando en ello. A nosotros nos gustaría, por eso hice una reunión con todos los portavoces del grupo parlamentario, que fuese una posición de Canarias, que no fuese una posición ni del gobierno ni de ningún partido en concreto, sino que pudiese ser una posición de Canarias, tanto los agentes sociales, patronales, sindicatos, tercer sector, como las propias fuerzas políticas, porque yo creo que eso es lo que nos permite, como por ejemplo con el decreto de los menores, nos permite tener mucha más fuerza a la hora de poder reivindicar en Madrid que se haga justicia con los asuntos canarios, que no estamos pidiendo ni más ni menos, sino lo que nos corresponde, ¿no? Y ese es el trabajo que vamos a hacer. Creo que no, o sea, sin prisa pero sin pausa. Creo que hay tiempo para poder configurarlo todo bien de aquí a final de año y poder fijar un posicionamiento unánime en Madrid, que sería lo ideal. Bueno, pues que no haya injusticias, ¿no? Más o menos se le entiende al presidente Fernando Clavijo con respecto al cumplimiento de algunas cuestiones por parte del gobierno central. Lo que se hace difícil es albergar esa esperanza. Bien, ayer y en la Villa Mariana de Teror hemos tenido oportunidad de escuchar a Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, haciendo referencia precisamente a ese día grande de la celebración. Luego, en la segunda hora, haremos un pequeño reportaje con voces de los distintos alcaldes de los municipios que participaban ayer en la gran romería ofrenda a la Virgen del Pino en la Villa Mariana de Teror, pero ahora hacemos referencia a lo que ayer aconteció, que se habló pues incluso de cuestiones de carácter nacional en relación a la condonación de la deuda para Canarias. Ayer estaba en este lugar, en la Villa Mariana de Teror, el secretario general de los socialistas canarios, es el ministro Ángel Víctor Torres, que hablaba justamente de esa cuestión. ¿Qué dijo ayer Ángel Víctor Torres? Vamos a escucharle esto, y concretamente en referencia a la política financiera, a la condonación de la deuda para Canarias. Ángel Víctor Torres. Bueno, yo voy a ser también absolutamente claro. Por supuesto que está siempre la necesidad de poder pedir más, y todo lo que se pida más, bienvenido sea. Pero dicho esto, claramente lo que no es aceptable es que se critique una condonación de la deuda que retira a los canarios y canarias 3.200 millones de euros. Y por tanto no tiene explicación que no se acepte esa condonación de la deuda. Vuelvo a repetir, se ha utilizado distintos parámetros, pero con eso y con otras muchas cuestiones. Si solo hubiera sido la población ajustada, las partidas económicas para luchar contra la pandemia, Canarias hubiese quedado muy mal, y no fue esa la razón que se utilizó ni el criterio, fue la pérdida de afiliados a la Seguridad Social. En cada condición hay una medida. Aquí tenemos una
un Real Decreto Ley que el 75% es población ajustada y hay otros criterios y que tienen que aprobarse en las Cortes Generales. Y yo repito, no me cabe en la cabeza que se diga que no a retirar 3.200 millones de la deuda de los canarios y canarias para que se pueda utilizar en el porcentaje que se quiera y que se permita, pues para servicios sociales, para dependencia, para sanidad, para educación, que creo que no le vendría nada mal en todos estos campos. Hablo de dependencia, hablo de educación de 0 a 3 años, hablo de educación pública universitaria, que el actual gobierno de Canarias utilice esos fondos para invertir más. Dice Ángel Víctor Torres que son 3.200 millones de euros la quita a la deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias, una de las comunidades autónomas menos endeudadas del territorio nacional español, y se le quita esa parte, con lo cual sigue habiendo esa diferencia de 200-300 euros con respecto al resto de ciudadanos a nivel nacional. Pero defiende Ángel Víctor Torres evidentemente esa posición del gobierno español en cuanto a la aprobación de esa norma, que todavía no ha salido adelante y que ha de tramitarse. Sobre el cambio del reparto de los, o mejor dicho, el cambio del artículo 35 y sobre el reparto de menores no acompañados del archipiélago, que era una de las cuestiones que les planteaba, bajo mi punto de vista, que sigue más o menos en las mismas circunstancias antes de las vacaciones, antes de marcharnos nosotros de vacaciones. Ángel Víctor Torres. Bueno, el Gobierno de España aprobó en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para modificar el artículo 35, lo llevamos al Parlamento español, a las Cortes, se aprobó y por tanto la mayoría parlamentaria dijo sí a esa distribución de los menores. Fueron solo 2 partidos los que dijeron que no, la ultraderecha y una derecha que, como hemos visto en estos días, no tiene ninguna diferencia con la ultraderecha, ¿no? Yo soy muy crítico, lo vuelvo a hacer hoy, porque según el presidente de Canarias, este es el principal problema que tiene la presente legislatura, darle una respuesta a los menores no acompañados. Y su socio de gobierno, el Partido Popular, y los diputados canarios del Partido Popular votaron en contra en las Cortes Generales. Si no es por las demás fuerzas políticas, o dicho de otra manera, si hubiera sido por el Partido Popular también de Canarias, no se hubiese aprobado nunca la medida que, según Clavijo, es la más importante para la cohesión social, para la respuesta a los derechos humanos que tiene nuestra comunidad. Y por tanto, no se puede ser equidistante, ¿no? Hoy he leído una entrevista al señor Clavijo y creo que decir que Sánchez es quien le da vida a Vox y los aviva es algo que no se cree absolutamente nadie, ¿no? Sánchez es una víctima de la ultraderecha. Ya hemos visto cómo el señor Abascal habla incluso de que tiene que ser encarcelado, y por tanto es la ultraderecha quien está en esa deshumanización tremenda al presidente del gobierno de España. Y en ese sentido también le tengo que mandar un mensaje al señor Clavijo. Si se habla de potenciar a Vox, es su partido político, y entiendo que ha avalado por él, que es su máximo responsable, quien ha pactado con Vox, quien ha pactado con la ultraderecha en Canarias, en municipios como Teguise o en municipios como Granadilla de Abona, ambos en donde ganaron candidatos socialistas, donde teníamos una alcaldesa que tuvo una moción de censura, donde Coalición Canaria se unió a Vox, donde teníamos a un candidato que había ganado claramente las elecciones en Teguise, en la que Coalición Canaria salió a Vox para que no fuera alcalde el representante socialista. Y esas alianzas son las que no tiene el señor Clavijo razones para explicar. Porque lo que no se puede decir es que estoy en contra de la ultraderecha y cuando me interesa políticamente para alcanzar el poder, pacto con ellas. En Canarias el PSOE no pacta ni pactará con la ultraderecha absolutamente nadie. Bueno, al final no contestó mucho con respecto a ese Real Decreto Ley, de ese cambio del artículo 35 para el reparto de menores no acompañados. Lo que le preguntaban los compañeros de los medios de comunicación allí en la Villa Marina de Teror es si, bueno, se aplica o no se aplica, se reparte o no se reparte. En definitiva, defendía también Ángel Víctor Torres ayer las 9 medidas tomadas por el gobierno y que comunicaba ayer el propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno en Madrid, en el Palacio de la Moncloa. 9 medidas tomadas por el gobierno de España contra Israel por el denominado, por el propio Pedro Sánchez, genocidio en la Franja de Gaza. Evidentemente, estas eran las explicaciones de Ángel Víctor Torres, quien apoya a su presidente. Bueno, yo creo que son medidas absolutamente necesarias, urgentes, y por eso, a través de un Real Decreto Ley, que se justifica su urgencia y su necesidad, se van a aprobar mañana en el Consejo de Ministros hasta 9 medidas importantes que tomará el Gobierno de España y que será luego trasladada a las Cortes Generales. Yo lo que espero
y debiera hacerse por unanimidad de todas las fuerzas políticas, de que todas se coloquen con sus aportaciones en las medidas precisas para que acabe este genocidio y, por tanto, digamos con claridad que estamos a favor de la paz. Ya lo decía antes, no merecen esos niños y esas niñas ninguna pérdida de vida, ¿no? Decían al comienzo del conflicto y lo recordaba este fin de semana en La Gomera, precisamente Josep Borrell, que cuando esto empezó decían que 20.000 personas fallecidas civiles en la franja de Gaza sería excesivo, demasiado, pues ya se acercan a 70.000 si no lo ha superado ya, ¿no? Y entre ellos muchísimos niños y niñas, gente inocente, periodistas, que hemos visto todas imágenes tremendas, ¿no? Eso no tiene ninguna justificación. Por tanto, el Gobierno de España hace su labor, que es aprobar mañana un Real Decreto Ley, y luego tocará a los grupos políticos decir si están o no en esas medidas o están en qué lado de la historia, ¿no? Bueno, pues Ángel Víctor Torres, haciendo referencia a que hoy precisamente en el Consejo de Gobierno va a aprobar el Gobierno de España esas medidas exactamente en contra pues de la acción del Gobierno israelí. En relación a educación, ya lo decíamos antes, el Gobierno de Canarias arranca este curso y justamente lo hace en distintos centros. El principal, en donde está el presidente, donde ha estado el presidente del Gobierno de Canarias, está en la isla de Lanzarote, concretamente en el municipio de San Bartolomé, pero en el resto de las islas, como por ejemplo en la isla de Tenerife, el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Isabel la Católica, calle José Hernández Afonso 36 del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, pues es donde se puede también ser atendido o los medios de comunicación han sido atendidos por la directora insular. Los directores insulares, en definitiva, y directoras insulares han estado en los distintos centros. En el CEIP Isabel la Católica en Santa Cruz de Tenerife, en el Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Federico García Lorca, en la calle Almirante Benítez Inglot 1 en Las Palmas de Gran Canaria estaba también otro representante insular de educación. En la isla de Fuerteventura es el Colegio de Enseñanza Primaria Cristóbal García Blairci, en la calle León y Castillo número 2, en Gran Tarajal, en el término municipal de Tuineje, donde estaban también los medios de comunicación siendo atendidos por el director y directora. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Deconstrucción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro. Te cojo, te denuncio. ¡Vete a acostarte! Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta. Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Sabías que el ayuno terapéutico, cuando se realiza de forma guiada, puede ayudarte a reducir la inflamación, equilibrar tu microbiota, desintoxicar tu organismo y activar procesos de regeneración celular, reduciendo los procesos de enfermedad? Del 3 al 5 de octubre, vive una experiencia transformadora junto al mar en Tenerife, en un entorno seguro y bajo supervisión médica. Aprenderás a autogestionar tu salud con seguridad y herramientas prácticas que podrás aplicar en tu vida diaria. Enseñamos lo que hacemos y hacemos lo que enseñamos. Clínica de Medicina de Precisión e Integrativa del Dr. Santiago Marrero. Infórmate y reserva tu plaza ahora por WhatsApp en el 681-296-118. Cupos limitados. Deconstrucción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro. Te cojo, te denuncio. ¡Vete a acostarte! Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta. Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Este sábado 13, La Laguna celebra la Noche del Patrimonio. Visita sus monumentos y museos. Disfruta de música, danza, tradiciones y memoria. Participa en un programa único que celebra lo que somos. Vive tu patrimonio. Vive la historia de la ciudad Patrimonio Mundial. Ayuntamiento de La Laguna. Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. El Plan Insular de Desarrollo Local, el PIDEL del Cabildo, es una iniciativa ambiciosa y transformadora que dota a la isla de más oportunidades, mejores servicios y mayor calidad de vida. El PIDEL es un compromiso con el futuro de la isla, un proyecto que nos une y nos impulsa hacia un horizonte de progreso. Cabildo de La Palma, juntos transformamos la isla. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Llama ya al 922 22 66 12 o entra en proyectosinsulares.es. Proyectos Insulares. Tu tranquilidad, nuestro proyecto. Capital Radio. Zona Racing Canarias. Próximamente, Casinos de Tenerife. Capital Radio. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Estamos también en sintonía, simultáneo, como cada jornada, de lunes a viernes, aquí en la 10, Capital Radio, para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en esta emisión que realizamos de carácter regional y con información de todas las islas. Justamente estábamos hablando de una de ellas, donde comenzaba, bueno, hablaba de todas, pero hablaba de la última, concretamente con esa intervención del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, que había estado en la isla de La Palma, concretamente en
el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria El Roque, en los Llanos de Aridane, donde visitaba precisamente ese centro palmero para conocer de primera mano las nuevas actuaciones realizadas. El colegio cuenta ya con un nuevo espacio de sombra, parque infantil y un terreno de lucha escolar dentro de la estrategia de la Consejería para modernizar los centros y potenciar así los deportes tradicionales en las aulas. No nos dio tiempo de decir todo esto, pero sí escuchábamos al consejero haciendo referencia, evidentemente. También la semana pasada estuvo en el Toscal Longuera, en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria en la isla de Tenerife, diciendo que Educación garantizaba que las obras que se están llevando a cabo en este centro no están afectando el inicio del curso, no afectan el inicio del curso. El consejero visitaba Los Realejos, este centro más concretamente, el Toscal Longuera, que el alumnado podrá incorporarse con normalidad el 9 de septiembre, o sea, en la jornada de hoy se ha incorporado, pese a que algunos trabajos continúan durante las próximas semanas. Esta actuación, desarrollada en 2 fases, responde al compromiso asumido por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias con la otra comunidad, de la educativa del centro, al comienzo de la legislatura. Justo a ello se refería también el consejero la pasada semana. Estamos hoy en el CEI Toscal Longuera, en el municipio de Los Realejos. Hemos venido a dar cumplimiento a ese compromiso que adquirimos al llegar a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Casi 10 años después, esa reivindicación de la familia, esa reivindicación de la comunidad educativa va a finalizar en pocos días, en pocas semanas. Quiero agradecer aquí al Ayuntamiento de Los Realejos, a su alcalde, a su equipo de gobierno, que se han volcado para solucionar un problema que se venía arrastrando desde hace muchos años. También, como no podía ser de otra manera, al equipo directivo. Una inversión de aproximadamente 500.000 euros que va a dar solución, como decía con anterioridad, a ese problema generado y que viene siendo reivindicado desde el año 2016. Por lo tanto, pedir paciencia a las familias, agradecer también esa colaboración que nos prestan en el día a día para que esta obra que hoy estamos visitando se haga por fin una realidad. Bueno, pues trata de quitar preocupación a la comunidad educativa de este centro, de esta zona de la isla de Tenerife, el Toscal Longuera, que no afectarán las obras al inicio de este curso. Por cierto, Educación incorpora 36 agentes tecnológicos para formación y asesoramiento digital en los centros del archipiélago canario, cuyo el objetivo de esta figura es propiciar esta competencia tanto en docentes como en el alumnado, con especial incidencia en la ciberseguridad y el uso responsable de los dispositivos móviles. Recordemos que tras la experiencia de los agentes zonales TIC para el plan de digitalización de los centros escolares del archipiélago canario, la integración de este nuevo equipo satisface la demanda de distintos sectores de la comunidad educativa aquí en Canarias. Mónica Ramírez habla sobre los agentes tecnológicos de Canarias. Tras la experiencia con el equipo de agentes zonales TIC que impulsaron la implantación del plan de digitalización de los centros, los equipos directivos y el personal docente en general demandaban un paso más en esa transformación digital y en el uso eficiente de las tecnologías. Por eso, la puesta en marcha de este proyecto, con la incorporación de esos 36 agentes tecnológicos que ayudarán en la organización digital de los centros de que se trate, adaptándose a cualquier nivel de competencia digital de partida, atendiendo a cada uno de ellos según las necesidades de la organización de sus espacios y de sus recursos tecnológicos. Bueno, el gobierno de Canarias implantando, como decíamos, visiones o modos y maneras de controlar lo que se nos ha venido encima, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías. Y educación, por último, decir que comunicaba hace ya algunos días que ha invertido o invierte más de 9,3 millones de euros en el acondicionamiento de centros educativos de Canarias durante este verano. Los trabajos realizados en más de un centenar de centros incluyen mejoras de accesibilidad, modernización en las instalaciones eléctricas y creación de aulas en clave, entre otros. La Consejería destinaba más de 700.000 euros a la compra de mobiliario educativo y concluyó también obras en canchas deportivas y espacios de sombra. Iván García Carro.
La Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha invertido más de 9,3 millones de euros en el acondicionamiento y mejora de los centros educativos de nuestro archipiélago. Estas obras se han llevado a cabo durante el periodo estival, concretamente durante finales de junio, julio, agosto y principios de septiembre, con el objetivo de mantener los centros educativos en buen estado para el comienzo del nuevo curso escolar. Seguiremos trabajando en esta línea para que los centros educativos de Canarias puedan contar con infraestructuras en las mejores condiciones posibles que faciliten el aprendizaje y mejoren la vida diaria de toda la comunidad educativa. Desde la Dirección General de Infraestructuras, Iván G. Carro, que pues hace referencia precisamente a parte de las inversiones que destacaba la Comunidad Autónoma de Canarias, más de 9 millones de euros en acondicionamiento de centros educativos durante el verano aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y siguiendo con el Gobierno, antes les decía en la primera parte que iríamos a conocer qué fue lo que dio de sí el Consejo de Gobierno de Canarias, luego nos iremos con otras áreas. Avanza la tramitación del Gobierno de 2 instalaciones de emergencia en Tenerife para evitar apagones. Dichos proyectos forman parte de 10 instalaciones de emergencia energética que se instalarán en la isla de Tenerife, en Gran Canaria y en la isla de Fuerteventura, en puntos críticos del sistema insular para cubrir el déficit actual y garantizar también así la respuesta ante posibles apagones en el marco de la situación de emergencia energética. Este es un paso, dicen desde el Gobierno de Canarias, más en su trámite administrativo que posteriormente llevará a su autorización definitiva por parte de la Dirección General de Energía e Instalación para operar puntualmente en casos extremos y como solución transitoria sobre la obsolescencia o ante la obsolescencia de los equipos actuales. Las actuaciones autorizadas corresponden a las instalaciones del Polígono Industrial de La Campana, el 9MW, 9 megavatios, el Polígono Industrial de Granadilla, 14,8 megavatios, y a cargo de las empresas Sampol y Disa, cuyo coste será asumido por el Gobierno de Canarias, por el Gobierno Central en un acuerdo previo ya anunciado. También el Gobierno de Canarias refuerza el personal del área de discapacidad para agilizar la resolución de expedientes. Declara excepcional interés público la obra de remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal en la isla de Fuerteventura, así como aprobó definitivamente el proyecto de la obra de la carretera La Palma 2, LP2 entre San Simón y Tajuya. El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha o pone en marcha una oficina de consulta jurídica para cabildos y ayuntamientos en materia de planeamiento. El Gobierno aprobó destinar 1 millón de euros para mitigar las inundaciones en Arrecife y en Costa Teguise. Modifica también el catálogo de puestos de trabajo para la Policía Canaria para reconocer la disponibilidad de la Brigada Móvil. El Gobierno de Canarias aprobaba la legalización territorial de 7 explotaciones ganaderas en las islas. Estas instalaciones están para ubicarlas en las islas en Lanzarote, en Gran Canaria y dentro de la isla de Tenerife, dentro del plan de regularizaciones. Autorizó también una ampliación de crédito de 1.100.000 euros para Tejeda en Gran Canaria y aprobó el nombramiento de Óscar Díez como director gerente del Hospital de la Candelaria. Esta fue la comparecencia pública del portavoz del Gobierno de Canarias en la que hacía referencia a esto y a otros asuntos en, como digo, la rueda de prensa del pasado viernes dada desde Presidencia del Gobierno de Canarias. Comparecía con la consejera Matilde Asián. Hacer una valoración y seguimiento de los asuntos vinculados al reto demográfico. Como ven, me acompaña la consejera de Hacienda, doña Matilde Asián, y como viene siendo habitual, comenzaremos haciendo un repaso de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy y después pasaremos a ceder la palabra a la consejera y terminaremos con algunos asuntos de actualidad. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy al decreto que regula el nuevo repertorio de oficios artesanos de Canarias. La renovación de esta normativa da respuesta a las demandas del sector y nace de un profundo trabajo de manera consensuada con la Comisión Canaria de Artesanía. Al final se trata de actualizar esa relación de oficios artesanos, clarificar cuáles son, incorporar algunos que vengan a dar respuesta a la realidad del sector en la actualidad. La nueva norma incluye entre los oficios artesanos nuevas tareas como el pirograbado, la relojería, la cestería y la elaboración de mosaicos, así como regula el decreto
para los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano y las normas que rigen las ferias. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Educación a destinar una partida de 350.000 euros al proyecto Barrios Orquestados. Esta financiación permite sostener la actividad de este importante proyecto educativo y musical que se ha consolidado como una herramienta transformadora en aquellas comunidades del archipiélago donde viene actuando. En tercer lugar, al igual que en anteriores reuniones, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la legalización de una nueva explotación ganadera, en este caso en la isla de Fuerteventura, y siempre me hago un esfuerzo por ponerlo en valor porque viene a ser darle consistencia y darle normalidad y también darle tranquilidad y garantías al sector agrario de la comunidad autónoma y al sector agrícola, el sector primario siempre en el centro de las decisiones del Consejo de Gobierno. En cuarto lugar, el Gobierno también ha autorizado hoy a la Consejería de Bienestar Social a destinar una subvención de 30.000 euros a la Asociación de Personas Sordas de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, antes de cederle la palabra a la consejera, decirles que hoy el Consejo de Gobierno ha dado su apoyo a la proposición de ley de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Popular, a la Agrupación Socialista Gomera y del Grupo Mixto que reclama el reconocimiento de la autoridad del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta iniciativa tendrá un efecto positivo en nuestro sistema educativo, ya que mejorará la convivencia escolar con una disminución de los casos de indisciplina y de conflictos dentro de las aulas. Consideramos que es importante y es fundamental elevar la consideración social del profesorado, fortaleciendo su rol como figuras de autoridad y referentes educativos. Los docentes cuentan con respaldo jurídico más sólido ante situaciones de conflicto, lo que les proporcionará mayor seguridad en el ejercicio de sus funciones en la comunidad autónoma. Y ahora, continuando, le voy a dar la palabra. Vamos a escuchar brevemente a Matilde Asián. Lo que nos interesaba prácticamente ya ha sido resumido por parte del portavoz del Gobierno de Canarias. Habla de números, evidentemente, sobre la puesta en marcha de la consulta jurídica de cabildos y ayuntamientos en materia de planeamiento y otras cuestiones. De esta manera, la primera fase de elaboración de los presupuestos para 2026 y como ustedes bien conocen, continuamos con un grado de incertidumbre muy elevado. Grado de incertidumbre elevado por las tensiones geopolíticas que lamentablemente no es necesario comentar y también por la incertidumbre en los términos presupuestarios del Gobierno de España y en particular del Ministerio de Hacienda. Como es bien sabido, nosotros ya llevamos haciendo presupuestos desde el primero que hicimos con esta incertidumbre. Bueno, hacía referencia a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias a esa cuestión en la que no hay presupuestos nacionales, pero sí aquí en Canarias se han estado realizando durante los años que no ha habido presupuesto. En la comunidad autónoma sí se ha seguido hablando de presupuestos. Nos vamos con otro área del Gobierno de Canarias porque Obras Públicas saca a licitación la obra para la mejora de la intersección entre la Avenida de la Constitución y la Gran Canaria 200, eso en la isla de Gran Canaria. El objetivo de este proyecto para mejorar la seguridad de los usuarios y de vía de interés general facilitar también el flujo más ordenado de los vehículos. Empresas interesadas a concurrir en dicha licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 6 del mes que viene, del mes de octubre, a las 7 de la tarde, hora peninsular, a través de la plataforma de contratación del Estado. Otra cosita más, el Gobierno canario ha aprobado técnicamente el modificado 2 del cierre del anillo insular entre el Tanque y Santiago del Teide en la isla de Tenerife. Este modificado incorpora mejoras ambientales, eficiencia energética y medidas de seguridad en el túnel de Erjos. La obra conecta los corredores norte y sur de Tenerife y se consolida como pieza clave del anillo insular en la isla de Tenerife. También otra cuestión es la Costa de Arucas, que se convierte en escenario de Costas Afortunadas, un recorrido cultural por el patrimonio litoral canario. El proyecto fusiona teatro, divulgación y participación ciudadana para sensibilizar la importancia de conservar el litoral de nuestras islas. Se celebra ahí en ese ejemplo y concretamente lo presentaban Pablo Rodríguez, consejero regional
de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que junto al director general de Costa del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, y el director gerente de Puertos del Estado, de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, presentaban el fin de semana una nueva puesta en escena del proyecto Costas Afortunadas en el Puertillo, en el municipio Gran Canario de Arucas. En referencia a estas cuestiones, vamos a escuchar en primer lugar a el consejero, si no me equivoco. Y sin embargo, es el único lugar donde yo respiro. Dorama, las paredes del pueblo me vigilan. Bueno, pues no eran las palabras del consejero y tampoco eran las palabras del director general de Puertos de Canarias, pero sí vamos a escuchar las palabras de Antonio Acosta, el director general de Costas aquí en Canarias. Pues seguimos con la ruta de Costas Afortunadas desde la Consejería de Obras Públicas con su consejero Pablo Rodríguez al frente. Estamos poniendo en valor todos los entornos del litoral que tenemos en Canarias patrimonialmente, además tirando de una asociación, Sal Si Puede, es una asociación que pone en valor todo el patrimonio cultural de Canarias, pero en especial aquí en la costa, poniendo en virtud todo lo que significa. De ahí la voz femenina de una de las actoras o actrices que hacían la escenificación para justamente hacer referencia a esta cuestión. Por cierto, el consejero que estuvo de nuevo junto con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y Pablo Rodríguez, como digo, junto al delegado del Gobierno de España aquí en Canarias, Anselmo Pestana, y junto al presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria y al alcalde de la aldea, Pedro Suárez, entre otras autoridades, visitaban el miércoles pasado, la semana pasada, el túnel Ingeniero José Luis Martínez Cocero, que es el que está en el Risco de Faneque, se llama así también, Risco de Faneque, en la isla de Gran Canaria. Este túnel que tenemos la oportunidad de atravesar si queremos, yo lo he atravesado para acudir a las fiestas de la aldea de San Nicolás este año, hace poquitos días, transmitíamos en la antena de Capital Radio Gran Canaria el pregón de las fiestas de San Nicolás. Vamos a escuchar al consejero Pablo Rodríguez hablando de esta visita. Después de tantas reuniones, de tantos encuentros, de firma del convenio de carreteras en diciembre del año 18, de firma de adendas, ahora de una nueva adenda del convenio de carreteras, todos esos documentos, toda esa gestión tediosa, pues se resume o se simplifica en obras como esta que hoy hemos podido. Obra de la carretera de la aldea. Pablo Rodríguez era quien hablaba en esta actuación y ahora escuchamos al director general del Gobierno, José Antonio Santana. Con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo, y teníamos pendiente visitar algunas de las obras importantes del convenio de carreteras que tiene el Estado, convenio, como saben ustedes, que es del año 2018, que ha sido modificado por una adenda del Consejo de Ministros del día de ayer, que está acordada con el Gobierno de Canarias y que lo que busca sobre todo es, digamos, adaptarse mejor a las... Bueno, pues visita, como decíamos, del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, junto al consejero del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. ¿Qué decía el alcalde Pedro Suárez? Contento, desde luego, se encuentra porque la obra continúa adelante. Sí, durante muchísimos años de lucha, pues al final parece que estamos viendo, nunca mejor dicho, la luz al final del túnel. Hoy tenemos un hilo más de esperanza después de casi atravesar bajo tierra desde Agaete hasta el Risco, y estamos viendo ya prácticamente el final de esta obra. Apreciar y agradecer y transmitir a los vecinos de la aldea la sensibilidad que estamos viendo en todas las administraciones, tanto el gobierno central, gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, que han hecho suyos el sentir del pueblo aldeano de una necesidad, no tanto por la cercanía, porque ya nosotros estábamos acostumbrados a transitar por esa carretera, pues sí es verdad que era una necesidad vital, sobre todo por la seguridad, y esto va a ayudar ya con un valor añadido al desarrollo económico del municipio. Bueno, pues hablando justamente de esos acuerdos entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, recordemos que Canarias amplía hasta el año 2030 el actual convenio de carreteras. El Consejo de Ministros precisamente hacía referencia a ello el escuchante, a quien escuchábamos hace unos minutos en la presentación del Gobierno, que aprobaba el Consejo de Ministros ese acuerdo alcanzado con la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para ampliar ese horizonte temporal en la ejecución del convenio actual
para continuar con la planificación y estrategia de esta materia. De ello hablaba pues el propio consejero del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, de esa adenda firmada y aprobada aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada. Después de muchos meses negociando desde la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias con el Ministerio de Transporte, pues, precisamente esta adenda, una adenda que aumenta el marco o el horizonte temporal del propio convenio de carreteras, una adenda que también resuelve problemas de gestión que tenía el convenio de carreteras, que lo hace más ágil y que nos va a permitir ya pensar en el futuro convenio de carreteras. Bueno, pues si no se hubiese firmado esa adenda, si no se renuevan los papeles, como se suele decir para hablar en términos populares, las cosas parece que pueden dejar de continuar trabajándose. Para que vean ustedes, o sea, se firma un acuerdo en el que hay que hacer algo en X años y luego hay que renovar ese acuerdo. Madre mía, las normas, ¿no? Las normas. No quiero dejar la emisión de carácter simultáneo o regional a través de la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria sin antes hablar de la triste noticia que es dar los datos de los fallecidos por ahogamiento. Entre enero y agosto de este 2025, un 17% menos que en el mismo periodo del año 2024, pero no dejan de ser 47 fallecidos. A estos hay que sumar uno más tras una muerte registrada hace algunos días, el día 4 pasado, en una playa de Tenerife. En agosto se contabilizaron 33 afectados por accidente. Vamos a escuchar a Sebastián Quintana, de 1.500 kilómetros de costa aquí en Canarias. En cuanto a la mortalidad, hablamos de 39 personas que han perdido la vida desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2025, y a pesar de haber una pequeña reducción, sí que el mes de agosto ha sido el mes récord en mortalidad. Estamos hablando de 9 personas que perdieron la vida en apenas un mes, pero además de estos 4 bañistas de carácter crítico y creo que 7 u 8 de carácter grave. Estas personas han podido fallecer en el traslado de la ambulancia durante su ingreso en el hospital. No tenemos acceso a los datos, solamente a los iniciales, y desde luego Canarias sigue siendo el ahogamiento la primera causa de muerte por accidente, y es lo que hay que revertir, con especial atención a los menores. Hacía 10 años que no se producían en apenas 8 meses 4 menores fallecidos, y sobre todo cuando hablamos de menores, en el 90% de los casos, la falta de atención, de vigilancia, de cuidado de los padres, lo observamos de una forma clara y contundente. Sobre todo para los menores, el entorno, que es una trampa mortal, no es el mar, son las piscinas. No solamente en Canarias, de estos 4 menores fallecidos, 3 han muerto en piscinas, y a nivel nacional, de los 45 niños que han perdido la vida también en lo que llevamos en estos 8 primeros meses, al menos un 40% murieron en piscinas, sobre todo privadas y particulares. Atención, sobre todo, insisto, de los padres, las madres, los adultos a cargo de sus menores de edad. En septiembre, pues tenemos hoy un fallecido esta misma mañana en una playa de Tenerife, y no olvidemos, de cada 10 ahogados en este año, el 70%, es decir, de cada 10 ahogados, 7 se habían introducido en el mar a bañarse cuando había activada en Canarias una prealerta o una alerta por fenómenos costeros. ¿Qué son fenómenos costeros? Mal estado del mar. Meternos a nadar en esas circunstancias es arriesgar la vida de una forma gratuita y absurda. Sí, ya es el 9º curso en que estamos realizando charlas por toda Canarias, en distintos sitios de la península, en el extranjero también. Hoy hemos abierto el plazo de inscripción, ya me informan los compañeros que tenemos más de 30 centros ya inscritos desde primera hora de la mañana, y llevamos alrededor en estos 9 años unos 23.000 personas a las que le hemos dado charlas de prevención de ahogamientos, y este verano ha sido un verano, no hemos parado, hemos estado recorriendo todas las islas. Bueno, pues Sebastián Quintana, que aprovechábamos y le preguntábamos no solo por esos tristes datos, ¿no?, de los 39 fallecidos, en este caso uno, ese justo día que se le entrevistaba, se le preguntaba al respecto de los datos de los fallecimientos de ahogados en Canarias, en la isla de Tenerife, y que aunque hay variación a menos este año 2025, pues son siempre muchos, y sobre todo lo que impactan son las muertes de los niños, y sobre todo en zonas de piscinas y demás. Nada más, mañana nos encontramos en simultáneo de nuevo en la 10 Capital Radio y Capital Radio Gran Canaria. Ahora seguimos en la
la segunda hora con Capital Radio en Gran Canaria, información más local. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Raimor y Ferretería Antonio vuelve a estar a disposición de su clientela y público en general. Para personas inquietas, Capital Radio.